porta en este momento? Hola, hola, les saluda Jorge Pato Toro de Tierra Urbana. Les cuento que me encuentro en pleno Persa Bio Bio, en una ocasión muy especial porque en la Galería Taller del Mono, un espacio desarrollado por el destacado artista Mono González, se está realizando una feria de fanzines con invitados de Concepción. Para eso se ha hecho una convocatoria, han traído todos sus trabajos. Es súper interesante esta ocasión para descubrir, disfrutar de las obras que se realizan en esta importante ciudad. Y vamos a entrevistar a uno de estos representantes del arte independiente de Concepción, que es Yayo. ¿Cómo estás, Yayo? Hola, ¿cómo estamos? La media introducción, tenía que decirlo todo. Sí, está bien. Sí, de alguna manera hay que hacer introducciones para que la gente se haga una idea de cosas que de pronto no son. Pero bueno, hay que... Bueno, nosotros te hemos visto muchas veces en ferias en Santiago. Yo creo haber visto por primera vez tu trabajo en la mítica Feria de Plaza Brasil hace casi 10 años. Y es súper bueno, es súper bonito cuando uno se encuentra con las mismas personas porque se ve que hay resistencia y aguante. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, yo creo, no estoy seguro, pero creo que esa versión de la Plaza Brasil fue en el 2010. Por ahí yo creo que no, me acuerdo porque yo vine a 2 ferias de la Plaza Brasil. Y ahí, por ejemplo, como yo venía haciendo fanzines en Concepción, como que las primeras ferias fuera de la ciudad fueron ahí, en la Plaza Brasil. Pero tú hacías fanzines de antes. Puta, sí, pues yo partí más o menos, hace como, a ver, del 2001 yo empecé como a fotocopiar, porque en realidad los dibujos yo lo empecé a hacer cuando era niño, ¿cachai? Pero ya el tema como de empezar a fotocopiar, ¿cachai? Partió por ahí cuando yo estaba en el liceo, que de pronto tomaba los dibujos, iban de la tía a la fotocopiadora, le decía, tía, por favor, ¿por qué no me fotocopia aquí estos cómics? Y ahí como que... ¿Y qué te decía la tía? No, la tía no tenía idea de lo que estaba fotocopiando, pues. Si para la tía, imagínate, cientos y cientos de hojas que le llegaba a la fotocopiadora, ella como que atinaba a fotocopiar, pues. Pero así partió el tema, pues. Sí. Y después, bueno, en las tocatas, en Concepción, yo siempre iba a las tocatas, en la Plaza Perú, que es como un punto neurálgico ya de Conce, en la Diagonal también me instalaba en la calle, ¿cachai? A vender. Y claro, la Plaza Brasil fue la primera vez que yo empecé a salir de Conce, porque también coincidió con que en esa época yo había sacado un sobaco que lo publicó la Nueva Gráfica Chilena. Ah, ok. Que en ese entonces me acuerdo que el Guatón Salinas, me acuerdo que como que había leído uno de esos cómics, le llamó la atención y como que lo propuso publicarlo. Sí, mira, de hecho vamos a aprovechar de hacer bien gráfica esta nota. Ah, muy bien. Y vamos a ir mostrando. De hecho acá en el stand, voy a sacar alguno, tenemos sobaco en distintos formatos. Claro. Este es el personaje. Ese es el personaje. Sí. Un personaje que se ha dicho, según los teóricos del arte independiente de Chile, tiene una interesante relación con los personajes marginados en Chile. Tal vez con los personajes como Anarco, tal vez personajes como el Pato Giro en alguna medida. Claro. Está como en esa línea de análisis, digamos, de la vida de personajes que están súper marginados en la sociedad. Bueno, yo cuando era pendejo me acuerdo que yo estaba en la básica y leía Narco, porque antiguamente en Concepción, bueno, si hay algún penquista que llegue a ver esto, que lo más seguro es que puede llegar a pasar, sí. Pero hablemos de generaciones más antiguas, cuando fines de los 90, principios del 2000, había una comiquería en Concepción que se llamaba La Eternity Comics, que estaba en la Galería Universitaria, en el segundo piso. Y yo me acuerdo pues cuando estaba en la básica me salí de clase y me iba a encerrar a esa comiquería. Y me acuerdo que ahí fue los primeros ejemplares de Narco, los encontré ahí, pues, en esa comiquería. Que también estaban los Guarenes Ninja, me acuerdo. Un personaje creado por el artista de Valparaíso, Juca. Por Juca, claro. Sí. Y lo interesante era que también el formato del fanzine me llamó la atención porque no tenía esa producción que uno veía comúnmente en las editoriales, como por ejemplo la Marvel, la DC. Sí. Entonces, como que el formato a mí me llamó la atención y también las temáticas, que de alguna manera no estaban como encadenadas a estos conceptos como de superhéroe, ¿cachai? Como de... No, era como más distinto. Sí. Y nace tu personaje. Y claro, entre medio que leía todo eso, como que empezaba a dibujar. Nació ahí lo tengo. Cómic. Sí. En un formato súper amigable, bonito.
Claro, este por ejemplo tenía una cosa en particular porque, claro, esto se puede leer como un cómic, ¿cachai? Pero también tiene el tema de que se puede abrir y vienen con dibujo al medio. Y después, bueno, este se vuelve a cerrar. Y este material, bueno, las historias que hay dentro en realidad no son contemporáneas, son como más o menos antiguas. Pero lo que yo quise hacer fue colorearlas, porque en realidad eso era un gustito que yo tenía la espina clavada, como que no... Siempre Sobaco era como en este formato, claro, como en ¿cachai? Como blanco y negro. Entonces, y esto como es un formato que más o menos te permite sacar un tiraje más o menos grande, ¿cachai? Dije ya, lo voy a sacar a color una vez en la vida, después ya no lo voy a volver a sacar. Entonces, por eso la verdad es que lo he querido sacar así, pues, como bueno, y numerado también, pues, como número 3, esto lo diseñas número tú 2. tienes conocimientos de diseño, de hecho trabajaban incluso en publicidad. Sí, pues yo trabajé varios años en agencias de publicidad, pues, en Concepción. Después ya como que me chacreó un poco el tema de la publicidad por todo lo que conlleva el contexto, el entorno, ¿cachai? Como que son, bueno, no sé, como que no era lo mío. Sí. ¿Para qué hacerle publicidad a la publicidad? Claro. Pero en esta serie, los primeros 3 números fueron coloreados por un amigo que firma como Abismo, que se llama Jonathan Cheuquén. Y el Jonathan lo que hizo fue tomar, por ejemplo, estos cómics y los colorea él, po. O sea, de hecho los primeros números, porque bueno, el Cheuquén también es diseñador y es dibujante, entonces él ya maneja el tema del color y todo. Sí. Y además hay colaboraciones, po. Por ejemplo, cada número al terminar concluye con una ilustración que acá por ejemplo es de Juan Vázquez. Ya. El segundo número colaboró el Sátira, que es un dibujante re importante también de allá de Concepción. Sí. Que a él le gusta mucho el tema de la caricatura. Claro, él es caricaturista. Y este dibujante es Alan Robinson, que es un tipo que dibuja en Concepción para editoriales de la IDW. Entonces ha dibujado para Star Wars, Terminator, ahora está trabajando en Volver al Futuro. Entonces la idea es que, bueno, además es como generar también esta cosa como de que no sea solamente una publicación de Sobaco, sino que también como ampliar el espectro en el sentido como de invitar a gente, ¿cachai? Claro. Socializar. Claro, y de la colaboración igual, porque esa es como la idea. Bueno, estamos en plena feria acá, ¿eh? Estamos atentos a... Bueno, en al realidad está puesto con After Effects. Sí. Está como que recortaba una persona y la pusimos ahí como que está viendo en realidad. Bueno, antes de la entrevista tú me comentabas algunas de tus labores y hay una que me interesa muchísimo que comentemos, que es el tema del trabajo con niñas y niños. Claro. Cuéntanos un poco al respecto de esa experiencia, ¿desde dónde viene? Mira, esa experiencia me llegó por rebote. ¿Por qué? Porque yo cuando trabajé en publicidad, después me pasé al rubro como de los estampados. Yo trabajé en una empresa estampando ropa todo el día. Ahí en serigrafía. Un trabajo más bien mecánico. Mecánico, claro. Y al principio el tema de la serigrafía me interesaba. Entonces, claro, logré dominar la serigrafía, pero también me pasé al otro extremo de que quedé como también, porque todo el día estampando. Entonces, por un tema de necesidad, de que ya no quería seguir trabajando en eso, el Bastián Browning un día me dijo que necesitaban una persona que trabajara en un taller de revista, en una escuela en Talcahuano, en Centinela. En una Centinela es un sector de Talcahuano que está en los cerros, que la gente que va a ver quizás que es de allá del Biobío va a cachar a lo que yo me refiero. O cuando vayamos de viaje podemos ir a visitar. Claro, hacer un tour. Vamos, sí. No, bacán, yo los puedo llevar a Centinela, Medio Camino y otro lugar. Lugares con historia. Interesante. Bueno, el tema es que necesitaban a alguien que hiciera un taller de revista y lo necesitaban, ponte tú, era un día miércoles y necesitaban que comenzara el día lunes. Entonces eso significaba que yo tenía que ir a una entrevista de trabajo, ¿cachai? Fui a la entrevista, me dijeron, mira, necesitamos a alguien urgente, así que sí o sí, porque esto como que está contra el tiempo, ¿cachai? Necesitamos a alguien sí o sí. Entonces hablé con mi jefe, le dije... Chao, jefe. Claro, chao, jefe. En todo caso, en buenos términos, porque el jefe que tenía en esa época, nada que decir. O sea, no, el tipo siempre aún siendo que él, por ejemplo, podría decir, oye, no, sabéis que no, cuando yo le decía, oye, sabéis que tengo una feria en Santiago, me voy a tener que tomar el jueves, el viernes
perfectamente me podía haber dicho, oye, pero ¿cómo la cuestión? Pero él siempre como que me facilitó ese tema del fanzine. Entonces, partí ese día lunes, pues hablé con mi jefe de esa entonces, le dije, yo no voy a seguir trabajando, me dijo, ningún problema, me dijo que te vaya súper bien, dale nomás, no cuestión. Y ahí, siendo que yo había estudiado publicidad, diseño, ¿cachai? A mí siempre me interesó el tema social en todo caso, pero por accidente terminé, instalado así, pero de frente, ¿cachai? En el trabajo social, en el sentido de trabajar con niños, ¿cachai? Que muchos de ellos vivían en una situación donde las mamás trabajaban. Entonces estos niños muchas veces o estaban solos en la calle, ¿cachai? Expuestos a todo lo que uno sabe, a lo que se pueden exponer niños. Pero en este caso nosotros tomábamos a esos niños y teníamos que trabajar con ellos en la escuela. Y ahí, por ejemplo, yo aprendí a relacionarme con niños, ¿cachai? Y no solamente a relacionarme con un niño, sino que a relacionarme con un grupo heterogéneo de niños, ¿cachai? Donde uno en la marcha vaya entendiendo cuáles son los intereses de los niños, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos de pronto necesitan, ¿cachai? Como por ejemplo uno como tallerista, ¿cachai? Te podéis plantar ofreciendo algo entretenido para que los niños también se motiven. Sí. Entonces todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo y eso me ha permitido empezar a trabajar haciendo talleres. Sí. Bueno, a mí me consta que tu trabajo además llama mucho la atención a jóvenes y niños. ¿Ah? Sí, pues, sí, lo he visto muchas veces en ferias y en eventos. En Concepción, por ejemplo, hay muchos niños que compran el cómic. De hecho, me pasó una anécdota en una escuela que un día, justamente porque los niños se llevaron unos sobacos, ¿cachai? Terminó en manos del profesor y el profesor llegó a dirección y dirección llamaron putas. Así hasta Santiago llegó el memo. El memo que por ahí alguien escribió llegó hasta Santiago. Y no, me advirtieron, me dijeron, oye, pero no, pues hombre, si esto de cómo es, estás trabajando con niños y este personaje es sobaco y es complicado. Te dije, pero los niños, es que yo creo que hay un problema que yo siento que en muchos casos, pero no siempre, en muchos casos al niño, el niño muchas veces sabe también lo que él quiere leer. Y muchas veces, como que de alguna manera, como que el adulto trata de tener una autoridad sobre el niño en el sentido de que él decide qué es lo que tiene que leer el niño. Entonces yo eso lo planteaba, pues yo le decía, pero también, claro, uno está de acuerdo con el tema de que hay que tener cuidado con los contenidos, pero tampoco eso va con un personaje que uno diga, no, claro. Dios mío, vamos a degenerar una generación de niños, ¿cachai? No, entonces... Tú en Google en este momento ponés cualquier palabra y te sale de todo. Cosas que ni uno adulto quiere ver. Claro, ¿cachai? Entonces, finalmente como que ese también el personaje me ha traído esas cosas que yo creo que a más de alguno le ha pasado. A lo mejor a ti también te ha pasado con tus dibujos, porque de pronto, oye, pero a ver... Es que yo creo que uno tiene que ser súper cuidadoso, pero vivimos en un tiempo de tal flujo de información. Claro. Que ya es muy difícil, digamos, que pongamos una venda a los ojos de los niños porque no queremos que vean nada. Internet es un gran ejemplo de aquello. Claro. Y no solo eso, o sea, la televisión abierta tiene monstruosidades impresionantes que están a la vista y paciencia de todo el mundo. Entonces, de hecho, voy a enfocarnos acá para que hablemos juntos. Muy bien. Yo recuerdo, de hecho, una anécdota súper interesante que nos pasó en la Plaza Brasil en una feria. Y es que yo te entrevisté, no sé si tú te acuerdas, yo te entrevisté en el escenario de Plaza Brasil. De ver. Cuando esto fue hace cuánto, una década. Y claro, cuando tenías como una mesita arriba. La mesita de las entrevistas. Una entrevista en una plaza pública, una entrevista a la comunidad. Y los más interesados eran los niños, les llamaba mucho la atención. Y es más, cuando hicimos un sorteo que tú querías hacer de tu libro, ganó un niño. De veras. Y me acuerdo de tu cara así como, uy, chuta, pero ya, pero... ojo, pero la mamá estaba feliz, la mamá del niño. Entonces, en definitiva, como dice el gran investigador y escritor Manuel Peña Muñoz, ¿de qué se preocupan tanto si ya pasó por el sedazo del arte? Claro. Esta es una representación de la realidad. Y el arte, digamos, sirve para ampliar horizontes simbólicos. Claro, de hecho a mí me ha pasado que una vez me pasó que llegó un compadre con dos niñitos. El niño tendría como unos 8 y la niña tendría 7, más o menos. Entonces los tipos llegaron y los niños, por ejemplo, dijeron, ¡guau, sobaco! Papá, por favor, ya, compran los sobacos. Entonces el papá dijo, ya, y a mí me llamó la atención que el papá tenía una polera del subcomandante Marcos. Entonces como que al final yo los quedé mirando y le dije al papá, ya, pero ojo, pero yo también quiero
advertir que quizás los contenidos no sé si puedan ser como para niños tan pequeños. Y el papá me dijo, no, pues estos cabros tienen criterios formados nomás, ya, saquen nomás chiquillos ahí, en sus fanzines y todo. Entonces hasta como que yo me sorprendí. Sí, claro. Entonces como que al final también está esa cosa de que los papás a veces igual como que avalan. Sí. Digo, no, llévense, no más. Finalmente todo va a vender dentro de un contexto de cuál fue la formación familiar. Exactamente. Cómo es la formación familiar también, si al niño también les conversáis las cosas bien de chico, obviamente que el papá no va a tener problema con que los niños lean de todo. Sí. Yo conozco adultos que no son capaces de leer de todo, así que adultos. Eso le pasa. Bueno, veamos un poco los trabajos que hay acá. Voy a salirme del stand para... Vamos, yo te acompaño. Vamos. Ya, vamos. Mira, saludemos aquí al Tuetué, un personaje insigne de Concepción que nos está acompañando. Saluda, por favor. Famoso por su sonrisa. Una sonrisa dolorosa. No, pero ya se ríe más, ya se ríe más. Claro. A ver, veamos, ¿qué es lo que hay por acá? Mira, vamos a partir primero con el... Bueno, lo de Sobaco ya lo conversamos ahora, recién. Invasión de fanzines. Esto, por ejemplo, esto es un fanzine que nosotros trajimos a Santiago, que es un fanzine colectivo que está realizado por 5 autores de Concepción, que es Pablo Pradenas, el Pollo, el Tuetué, que acabamos de saludarlo, que nos sonrió, el Julián Alvarado, y está Sobaco igual. Y este fanzine nació porque nosotros venimos, mira, acompáñame un poquito. Vamos, cámara amiga. ¿Ah? ¡Ay, es lejos! La Invasión de Fanzines es un colectivo que viene funcionando en Concepción desde el año antepasado. La idea de este colectivo es simplemente tratar de estrechar vínculos y estrechar lazos entre gente que hace fanzines para que nosotros podamos potenciarnos de alguna manera, porque tú sabes que en Concepción, como es una ciudad más pequeña que Santiago, aún así el fanzine está explotando mucho en Concepción. Pasa algo bien particular. Entonces, como una manera como de no aislarnos, ¿cachai? Desde esa ciudad nosotros nos potenciamos como para potenciarnos y de pronto generar actividades como esta donde nosotros podamos llegar a Santiago y de pronto pararnos acá en Santiago y decir, miren, en Concepción están pasando cosas, hay muchos autores que están produciendo y sigamos también estrechando con Santiago. Sí. De hecho, nosotros a través de las redes sociales virtuales hemos visto que han habido hartos eventos de fanzines, ferias de fanzines. Sí, mucho. Sí. Incluso ahora, por ejemplo, se están llegando a generar, se topan entre 2 o 3 actividades fanzineras un fin de semana en Concepción. Y eso lo estamos lanzando ahora, acá en Santiago. Tenemos acá otras producciones. Claro, este por ejemplo es un libro que se llama Lota 1960, que fue escrito por Alexis Figueroa, que narra la historia de la huelga que hicieron los mineros en 1960, que ellos, por ejemplo, la idea era marchar desde Lota a Concepción, pero pasó que justo coincidió con el terremoto. Entonces la huelga pasó a segundo plano. ¿Cachai? Entonces Alexis lo que hizo fue tomar la historia que él ya la había documentado y traducirla en una novela gráfica con varios autores de Concepción, excepto uno, que es el Bicho Plaza. Y el Bicho Plaza le tocó ilustrar la historia de los hijos de los mineros que llegaron a Santiago a vivir con los obreros de acá de Santiago, organizado a través de las mutuales, ¿cachai? De las cooperativas, mientras duraba el conflicto, porque uno de los temores que tenían los mineros de Lota era que en ese tiempo los gobiernos no mandaban fuerzas especiales, mandaban al ejército, ¿cachai? Entonces, para no exponer a los niños a la violencia que podía llegar a ocurrir por la huelga, mandaron, ¿cachai? Se organizaron y mandaron a los niños acá, bajo el cuidado del... Qué tremendo proyecto ese, Está hermoso el libro. Sí. No, este libro es súper potente. Y acá estos fanzines, me encantan estos formatos pequeñitos. Estos fanzines lo hace Pablo Pradenas, que es una persona que estaba viviendo en Concepción en estos momentos y que el trabajo que él hace está enfocado hacia la crítica o la rutina. Sí, buenísimo, hermoso. Bueno, Yayo, te queremos dar las gracias por esta entrevista. Felicitaciones, por supuesto, y siempre vamos a seguir muy atentos a tu trabajo. Nos estamos viendo... No, y gracias a ti porque a veces también faltan también como instancias de gente que documente, porque también pasan los años y después en el futuro
la idea es que también esto quede, ¿cachai? Que no, Justamente, esa es nuestra labor. que no pase, ¿cachai? Que quede como referente, ¿cachai? Como que se hizo. Y bueno, Bien, siempre estaremos, ¿ah? Así que no, termina. No, Se acaba. agradecer al Mono González. Buena, Gracias claro al que Mono sí. González y al Seba, porque el Seba se han portado 7 con nosotros.